Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Generación Minerva. Yo soy Eva Díaz y en esta ocasión vamos a abordar el tema el Día Internacional de la Clase Trabajadora, que se refiere más bien a lo que es una fecha importante para honrar a los trabajadores y reflexionar sobre los derechos laborales. Este día me encuentro con el maestro Alfredo Ramírez, historiador y docente de la licenciatura en Historia de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador. Bienvenido. Muchas gracias, Eva. Un gusto estar con ustedes por acá el día de hoy. Bueno, como ya sabemos, el Día del Trabajador casi en todos los países más bien se celebra y es un día de asueto para muchos profesores, docentes, trabajadores de cualquier área. Y sabemos que en esta ocasión muchos de los trabajadores ocupan este día para lo que es descansar o realizar actividades recreativas con familiares o amigos. Pero sin embargo, también hay que tomar en cuenta que este día es una fecha importante y hay que tomar en cuenta también que tiene un trasfondo. Y me gustaría que nos comentase por qué es importante o por qué es necesario recordar por qué se conmemora el 1 de mayo. Bueno, la verdad es de que el 1 de mayo es no necesariamente una festividad, sino más bien una conmemoración. Y muchas veces perdemos de vista el hecho de que cuando conmemoramos algo, realmente lo que estamos haciendo es recordando, ¿verdad? Digamos, desde la historia nosotros diríamos recordando en colectivo. El hecho de que el 1 de mayo tengamos una pausa de nuestras labores cotidianas, digámoslo así, es justamente para recordar la necesidad de que los seres humanos construyamos lazos de solidaridad, principalmente solidaridad, pero también de colaboración entre las personas empleadas, ¿verdad? Entre la gente que necesita de esos empleos, que necesita de esas actividades económicas y que también a la vez, por supuesto, están beneficiando al país y a otros sectores, por ejemplo, como los niños, las madres de familia, ¿verdad? Que normalmente permanecen en casa. Ahora, aunque muy poco, también hay algunos padres de familia donde las mujeres se encargan de trabajar y ellos se quedan en casa. Y bueno, en general, digamos, la industria y la economía nacional y mundial se beneficia y es esencial el trabajo, ¿verdad? Para que podamos funcionar como especie humana, ¿verdad? Entonces, el trabajo, el 1 de mayo es un espacio para conmemorar, para recordar la importancia que el trabajo tiene en el mundo en general. Exacto, tiene razón. ¿Y nos podría explicar la importancia de conmemorar esta fecha? Bueno, la importancia, sin lugar a dudas, es principalmente para los sectores trabajadores, para las personas que se dedican principalmente a labores especializadas, desde lo más, digamos, en El Salvador tenemos como digamos, un prejuicio, ¿verdad?, sobre algunas labores, pero la verdad es que es imposible entender nuestro país y esto ha sido históricamente, ¿verdad?, esto ha sido así por mucho tiempo. Es imposible entender nuestro país, por ejemplo, sin sastres, sin costureras, sin zapateros, sin panaderos, sin albañiles. Por muy, digamos, mal vista o prejuiciada que esté nuestra visión de esos sectores trabajadores, sin ellos fuera imposible imaginar la ciudad, fuera imposible imaginar nuestra vida cotidiana. No tendríamos ropa, no tendríamos zapatos. Ahora, por supuesto, estamos globalizados y digamos la economía y los bienes importados son extremadamente importantes, pero eso no quita de que gente en China, en Malasia o aquí mismo en Centroamérica estén fabricando ropa que después vamos a comprar, ¿verdad? Entonces, obviamente, digamos, hay una amplia gama de trabajos, desde trabajos ejecutivos hasta, por supuesto, los trabajos más directos, manuales, ¿verdad? Pero todos son importantes para nuestro día a día. Eso es cierto, y eso que a lo largo de la historia sé que muchos trabajadores han luchado para que los derechos se les cumplan, ya sea desde remuneración justa, seguridad laboral o incluso hasta poderse organizar como sindicato, ¿verdad? Entonces, eso me llega a la siguiente pregunta, que es ¿cómo ha evolucionado el papel y la lucha de la clase trabajadora organizada en el país? Ok. Tenemos unas 3 horas de programa, ¿verdad? Por lo menos, para hablar de eso. A ver,
La lucha de la clase trabajadora en El Salvador realmente ha sido muy poco estudiada, aunque tenemos, creo yo, al menos 2 o 3 libros que sí se han enfocado directamente en el trabajo de lo que llamamos, en las acciones de lo que llamamos la clase trabajadora, ¿no? Originalmente en El Salvador el despertar, digámoslo así, y la formación de la clase trabajadora, de hecho con ese título, ¿verdad?, ha sido estudiado para la década de los años 20. O sea, nosotros deberíamos de pensar en El Salvador, en la clase trabajadora organizada a partir de 1922-23 en adelante. Curiosamente, uno de los eventos más importantes en ese sentido fue una famosa masacre que los gobiernos de la época cometieron en contra de las mujeres del mercado. A veces esto se dice que, bueno, que las mujeres tenían un papel como muy en el ámbito de lo doméstico, ¿verdad? Muy en lo privado, pero realmente las mujeres siempre han estado en la calle. Principalmente las mujeres del mercado siempre han sido un agente importante de cambio en la ciudad de San Salvador y en todas las ciudades de América Latina, de hecho, ¿verdad?, desde el periodo colonial. Entonces, en diciembre de 1922 se da una masacre de mujeres y ellas estaban, pues, obviamente manifestándose, ¿verdad?, a favor de un candidato presidencial que no logró la presidencia y en contra de la famosa dinastía de los Meléndez Quiñones. Entonces, digamos, esa década del 20 va a haber el aparecimiento también de la Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños, que es la primera gran organización sindical en El Salvador, donde el pensamiento anarcosindicalista es el más importante, ¿verdad? Por muchos años se le ha estigmatizado y se le ha llamado socialista o comunista y con influencia de la Revolución Rusa, pero en investigaciones propias que he hecho con otro colega, descubrimos que no, que realmente no hay una influencia, digamos, de Rusia o del comunismo internacional en la formación de la clase trabajadora salvadoreña. Son más bien diversos grupos de pensamiento o de ideologías que se van organizando, ¿verdad? Entre ellos hay una minoría, por supuesto, socialista, pero la mayoría son anarquistas, ¿verdad? Algo que todavía está por investigar porque hay anarquismo en El Salvador y demás. Pero hay que recordar que el 1 de mayo también conmemora las marchas y las luchas de los sindicalistas en Chicago, ¿verdad?, en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, que muchos de ellos también eran de pensamiento anarquista, ¿verdad? Entonces es interesante ver cómo esos vínculos que se empiezan a hacer entre ideologías que hoy en día consideramos quizás no muy importantes, como el anarquismo, ¿verdad? Entonces ahí inicia, ese sería el origen. Me interesa mucho cómo dice que a veces no le toman mucha importancia a lo que es el origen, y es cierto. Creo que nosotros, por una parte, como comunidad estudiantil, necesitamos conmemorar el 1 de mayo, ya que es una lucha histórica de los trabajadores, que al final creo que no estaríamos donde estamos actualmente y todavía falta una lucha sin fin más adelante para seguir continuando, y es necesario que nosotros conozcamos de eso para poder hacer que el futuro laboral sea aún mejor. Para el contexto actual, sí quisiera saber cuáles son las principales demandas de la clase trabajadora que debe poner mayor atención. Uh-huh. Bueno, ahí sí me pongo en un espacio como no muy conocido para mí, porque obviamente yo trabajo con el pasado, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, digamos, las peticiones de los sectores trabajadores en la economía salvadoreña a lo largo de la historia han seguido siendo no los mismos, pero han seguido siendo muy similares. Por ejemplo, un salario, ¿verdad? Un salario que sea suficiente para cubrir las necesidades básicas. Acá la llamamos la canasta básica, pero no solamente es alimentación, sino también vivienda. Los gobiernos, quiero decir eso también porque muchos pensamos que los gobiernos en el pasado han sido como malvados y no es así. Los gobiernos militares durante el periodo de Martínez tuvieron una política, por ejemplo, de vivienda popular. Durante el periodo de los años 50 también la tuvieron, y durante los años 60, con ayuda de Estados Unidos principalmente y con mucha inversión de capital, se empezaron a construir también varias viviendas a nivel urbano para gente de la clase obrera, de los sectores trabajadores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, multifamiliares en Sacamil, Montserrat, La Ibu, etcétera, etcétera, ¿verdad? También tenemos el Seguro Social, que es de los años 50. Sin embargo,
En la actualidad creo que la clase trabajadora todavía sigue pidiendo ese tipo de compensaciones. En la actualidad creo que salarios justos continúa siendo una de las demandas más grandes. Seguridad social en el sentido de tener acceso a la salud. Sabemos que todos los que estamos empleados formalmente pagamos el seguro social y tenemos acceso al seguro social, pero lastimosamente la atención del seguro social en muchos aspectos es deficiente, hay que mejorarla. Creo que esa también es una demanda importante, incluso los mismos empleados del sector salud, ¿verdad?, demandan las mejoras tanto laborales como de prestaciones de ley. Creo que una de las preocupaciones más grandes creo que es y debería de seguir siendo la cuestión de las pensiones. O sea, creo que el hecho de que tengamos un sistema de pensiones privado es preocupante. Debería de ser público, ¿verdad? Debería ser parte del Estado. Con esto no estoy diciendo que yo estoy a favor o en contra de un proyecto necesariamente, simplemente estoy diciendo de que para asegurar el hecho de que todos nosotros cuando estemos ancianos tengamos una jubilación justa y digna, el Estado debería de garantizar. Es el llamado a garantizarlo, de hecho, ¿verdad? Incluso los teóricos liberales como Adam Smith, los más conocedores de todo este sistema, abogan por eso, ¿verdad? Abogan porque el sistema de pensiones nunca debe de ser privado, siempre tiene que estar manejado por el Estado. Entonces creo que yo me quedaría con esas tres, aunque por supuesto hay más. Por ejemplo, hemos visto que en países del norte de Europa hay menos horas laborales con la misma compensación, ¿verdad? Incluso se ha demostrado que los trabajadores pueden ser mucho más productivos con menos horas de trabajo a la semana. Acá en El Salvador seguimos insistiendo que tienen que ser 40 o 44 horas, dependiendo del sector donde uno esté empleado, y creo que a veces esas jornadas se alargan. Entonces eso se vuelve extenuante. El hecho de que nuestros trabajos deban de durar exactamente 8 horas o incluso menos, ¿verdad? Si seguimos siendo productivos, creo que también es algo sobre lo que debemos de empezar a reflexionar. Sí, parte de esas horas, aparte, es como que te dicen 8 horas, pero realmente no son 8 horas. No, los estudiantes le escriben a uno a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, a las 5 de la mañana y quieren que uno les responda en el momento. Ahí no me incluyo. Bueno, está muy interesante cómo usted ha abordado este tema. La verdad es que tiene razón en todos los aspectos, pero sí quisiera saber para la comunidad estudiantil por qué sería importante conmemorarlo. Bueno, porque número uno, ¿verdad? Como comunidad creo que hemos perdido un poco ese sentido de solidaridad y colaboración que mencionaba al principio. Creo que podemos aprender mucho del recorrido de la clase trabajadora. En los años 20, bueno, quizás el más famoso es Farabundo Martí, pero habían otros estudiantes como José Luis Barrientos, Miguel Ángel Vázquez, personas que estaban comprometidas no solamente con la universidad y con la mejora de los servicios que la universidad presta, sino también con este tipo de beneficios que los obreros, algunos artesanos, profesores y demás pedían en los años 20. A Farabundo Martí, a Barrientos, a Felipe Recinos, a Miguel Ángel Vázquez les costó el exilio, ¿verdad? Muchas veces el régimen los sacaba del país porque eran muy peligrosos con sus ideas. Creo que en la actualidad no es una cuestión de confrontación. Creo que los estudiantes universitarios están llamados a pensar. O sea, creo que la labor principal de la universidad es generar conocimiento, es generar pensamiento crítico. Y los estudiantes en ese sentido deben de verse a sí mismos, número uno, como empleados, porque hay muchos de nuestros estudiantes que trabajan y estudian, pero también tienen que estar conscientes de que tarde o temprano, cuando termine su carrera, van a ser empleados afuera, ¿verdad? Entonces, eso sí es muy necesario, que nosotros tengamos claridad del papel que vamos a jugar como estudiantes, pero también como profesionales. Tiene razón. Creo que el Día del Trabajo, o más bien dicho, correctamente, el Día Internacional de la Clase Trabajadora, es un día para reflexionar y también pensar en todos esos trabajadores que lucharon anteriormente por tener un trabajo más justo y además de eso, reflexionar por mejoras en la área del trabajo. Muchas gracias, Alberto, por estar este día con nosotros. No sé si quiere añadirnos algo más. Solamente un saludo y recordarles de siempre conmemorar este tipo de fechas, de efemérides, que son extremadamente importantes para la identidad de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí termina el podcast del día de hoy, así que nos vemos en la siguiente emisión. Adiós.